bienvenidos a La Salud a Toda Costa. Hoy tenemos un programa en el que vamos a descubrir una patología muy frecuente, pese a que quizás, como en mi caso, no estimábamos que pudiese ser tan habitual que las personas sufrieran este problema. Es un problema en la boca y se llama el síndrome de la boca ardiente. Claro, que las circunstancias de la vida y todo lo que conlleva el desarrollo social, el estrés, etcétera, etcétera, está aflorando patologías que en principio pudieran ser que en otros tiempos no fuesen tan prevalentes, pero en este caso sí que nos lleva a algo que está sufriendo gran parte de la población. El doctor Alberto Cuevas, de la clínica Cuevas Queipo, nos va a informar sobre este tema y también cuándo sale, digamos, ese pistoletazo de alarma que indica a ver si yo tengo un síndrome de la boca ardiente. Será muy curioso saberlo. Así que vamos a empezar inmediatamente con este tema y ya saludamos al doctor Alberto Cuevas. Alberto, bienvenido. Gracias, muchas gracias por contar con nosotros siempre. De verdad que me sorprende mucho que sea tan prevalente como comentábamos antes del programa. Alberto, es algo que vamos a describir en principio, vamos a saber por qué se produce, ¿verdad? Pero que no sabía yo que afectaba a tanta cantidad de personas. Y muy terrible para quien lo padece. Puede ocurrir a muy diferentes edades, si bien es mucho más frecuente en edades ya avanzadas y es más frecuente también en mujeres, 7 veces más en mujeres que en hombres, ¿no? En esto lamentablemente. ¿Tiene algo que ver con las hormonas? Sí, mucha relación con la etapa del climaterio, donde hay una altísima proporción de pacientes que padecen un cuadro clínico que digo que es terrible porque puede hacerte sospechar de determinadas patologías muy graves. El paciente no tiene diagnóstico en principio porque todos los parámetros clínicos están normales, sí. No se encuentra nada, y son pacientes a veces itinerantes, pacientes que han pasado por el médico de familia, por internista, por ginecólogo, ha pasado por otorrino, ha pasado por... Y no encuentran nada y sí. No hay todo es normal, el color de la lengua es normal, la boca está bien, el resto del organismo no dispara parámetros o no tiene repercusiones en otra parte, sí. Y es la terrible sensación de como si la boca te ardiera, como si la lengua estuviera quemándote. ¿Y es permanente durante todo el día o es por crisis? Hay varios tipos de presentación. Hay algunas presentaciones que avanzan durante el día, empieza por la mañana, hay otras que van mejorando durante el día y otras que son de lo más errantes, que te puedes encontrar que tenga momentos en que está peor y momentos en que está mejor, y no muy relacionado ni con la comida ni con... no tiene nada que ver. No, es un problema en el que tendríamos que hablar de la lengua y de su importancia, porque la lengua, que bueno, al fin y al cabo es un músculo recubierto de una mucosa con unas funciones importantísimas, y que interviene en muchísimos aspectos de nuestra vida. Sí. Interviene en el habla, en la deglución, en el desarrollo del cráneo, en nuestro equilibrio digestivo, en nuestra relación social, en los besos. Es decir, la boca tiene una importancia tremenda, pero la lengua especialmente. Y la lengua es el conjunto de unos músculos. Mover la lengua la movemos con cerca de 20 músculos, de los cuales 8 forman parte de la lengua, ¿no? Y esos músculos tienen una cubierta de una mucosa hipersensible, una mucosa de las más sensibles que tenemos, con diferentes tipos de mucosa según la parte en la que está, con terminaciones gustativas, nerviosas, en fin, digamos una estructura particularmente especial, sensible, de la que habría que hablar, ¿no? La lengua está para que cuando no esté funcionando esté relajada y esté en su sitio, metida dentro de su caja, entre el paladar, y tenemos toda la musculatura. ¿Sí? Entre el paladar, bueno, hay un huesecito abajo que es el hioide, ¿sí? Ese huesecito flotante debajo de la mandíbula, ¿sí? Ese huesecito ata la mayoría de los músculos de la lengua y nos permite, con respecto a ese hueso, hacer movimientos con la lengua. Eso es muy interesante, y este tema lo vamos a desarrollar inmediatamente, y vamos a empezar precisamente con ese esquema que León nos ha buscado inmediatamente, pero antes... La clínica Cuevas Queipo, que hace muchas actividades durante todo el año, que no tienen una relación directa con el tratamiento patológico, sino que son desde la promoción de nuestra Málaga, desde la búsqueda de nuestra identidad y digamos, el incrustarse en el tejido social malagueño, hasta pruebas de solidaridad. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora, Alberto? Se ha emitido este vídeo que vamos a ver ahora, allí estoy con Luis, se ha emitido este vídeo que vamos a ver ahora en el programa, nuestro programa Llegó la Hora, ¿no?
y vamos a extraerlo de ahí con permiso de los compañeros, que evidentemente suponemos que lo tenemos, para que sepamos en qué consiste esa solidaridad especial de la Clínica Cuevas K-Pop. Vemos ese vídeo e inmediatamente lo comentamos. Venga. En su compromiso social con el entorno solidario de Málaga, Clínicas Dental Cuevas K-Pop ha invitado a los vecinos, así como distintas personalidades y colectivos, a unirse este 27 de octubre a su Día de la Solidaridad. Pues estamos celebrando que somos solidarios, estamos celebrando que ayudamos a la gente, y una forma de ayudar es hacerles visibles. Entonces nos pareció que otra manera más, que no tiene que ser aportación económica ni traer alimentos, es que puedan venir aquí, que puedan decir cuáles son sus proyectos, cuál es la forma en que ayudan y dónde van sus donativos. Y además, bueno, cada uno de ellos han traído cosas que la gente puede comprar o que se pueden interesar sobre todo lo que hacen ellos. A través de la venta benéfica y la recogida que han llevado a cabo, el equipo de la clínica busca convertir las instalaciones en el punto de encuentro necesario para prestar su apoyo a las asociaciones involucradas y al tejido social de la ciudad. Apoyar y felicitar a la clínica Cuevas K-Pop, la iniciativa de este primer día solidario en el que se pone en valor la labor y la tarea que hacen las entidades sociales de nuestra ciudad, que es mucha, pero todavía a lo mejor no la conocen lo suficiente, pues toda la ciudadanía malagueña. Fundación Arena, Cruz Roja, Asociación La Traíña del Palo, Madre Coraje, Roots and Culture Foundation y Comedor Santo Domingo han sido algunas de las participantes de esta edición. Teresa nos propuso de colaborar con su servicio a los solicitantes de protección internacional para aquellos servicios que no cubre el sistema andaluz de salud. Bueno, la iniciativa de la Clínica Dental Cueva me parece una iniciativa extraordinaria de cara a la solidaridad que ellos quieren mostrar a toda la sociedad, que realmente ellos lo son, porque son solidarios todo el equipo de aquí. Y me parece una iniciativa estupenda de darnos la oportunidad a un conjunto de ONG de Málaga, pues de que las personas nos conozcan, que nos conozcan sus clientes, que darnos difusión y que nosotros nos permita en este día que estamos aquí, pues explicar a qué nos dedicamos, ¿no? El equipo de Cuevas K-Pop anima a todos los interesados a que aporten su grano de arena y participen a través de donaciones o mediante la compra benéfica de objetos que han expuesto las distintas asociaciones. Pues es, de verdad que felicidades. Alberto, curioso, pero estas cosas no trascienden. Vuestra clínica está implicada en la ayuda, por ejemplo, a los refugiados, a gente que está discapacitada. Toda esa labor social nunca trasciende, ¿no? Bueno, es una forma de que todo nuestro grupo devuelva un poco a Málaga y a toda la población lo que nos ha dado, ¿no? Llevamos casi 30 años con la clínica abierta en el centro de Málaga, en la misma ubicación, y bueno, cada vez hemos estado más comprometidos con nuestro centro de Málaga y también con determinadas acciones solidarias de gente que nos es muy allegada y muy conocida. Esto al fin y al cabo es una labor de todo el año. Ahora se ven, momentos puntuales en los que, gracias a nuestra ubicación, pues ellos recurren a nosotros para tener un poco de visibilidad, ¿no? Que al fin y al cabo muchas veces es mucho más importante tener algo de visibilidad que pequeñas aportaciones que se hagan, porque también permite a ellos contar un poco la labor que hacen durante todo el año, y también nosotros comprometidos con ellos en pues colaborar en el arreglo de determinadas patologías de la boca de refugiados, en ayudar a comedores sociales, en ese trato especial que necesitan discapacitados para sus tratamientos bucodentales, y bueno, y también actividades que hacemos fuera de España, ¿no? Pero al fin y al cabo son de todo el año, sí. En Tanzania, en Etiopía, con Arena, en el Culture Foundation. Tenemos varias ONG con las que colaboramos periódicamente, y en la que, bueno, pues ten en cuenta que todo nuestro equipo está tremendamente motivado en el tema. Al fin y al cabo la clínica está compuesta, somos cerca de 55 personas los que estamos trabajando en la clínica, y bueno, son 55 familias, ¿no? Vale. Y entre cuadro médico, higienistas, auxiliares, personal administrativo, todo ese equipo crea una filosofía de valores, donde al fin y al cabo es tan importante nuestro trabajo diario como lo que podamos aportar
al resto de los malagueños y a todo aquel necesitado, ¿no? Qué bien. He interrumpido justamente en el momento en que estábamos todos entusiasmados en saber qué es eso del síndrome de la boca ardiente, pero yo creo que estas obras sociales y este espíritu de colaboración con la sociedad debe conocerse, ¿no? Y así que hemos hecho este impasse dentro de lo que supone el descubrimiento de una patología súper frecuente que la mayoría no sabíamos que existía. La boca ardiente, centrada en la lengua. Deduzco que la mucosa, o sea, todo lo que hay alrededor, no tiene tanta importancia ni relevancia como la lengua, donde se centra el síndrome de la boca ardiente, ¿no? Ahí tenemos la lengua como un músculo, con una concentración de músculo, Alberto, con una gran movilidad, ¿no? Eso parece que los músculos son fundamentales. Sí, bueno, aquí podemos... Mira, esto es una lengua que está cortada así, ¿no? Sí, pues tenemos músculos que permiten cualquier tipo de movilidad. Y hay una serie de movimientos que en momentos de estrés o los momentos, digamos, movimientos parafuncionales, que son movimientos que no tienen sentido. Permíteme tu bolígrafo. Imagínate que yo en un momento de nervio, pues estoy continuamente así. Son movimientos, movimientos sin sentido, o mover la pierna, o movimientos que no tienen ningún sentido ni ninguna finalidad, y que hacemos para desatar o para escapar de ahí ese momento de nervio, de tensión, ¿no? Pues hay personas que no se dan cuenta que están haciendo esto y lo están haciendo sin querer, o se están mordiendo la uña y no son conscientes de que se muerden la uña. Correcto. También en la boca, esos apretamientos dentales que tenemos, en los que apretando los dientes o rechinando, durmiendo, escapa esa tensión emocional. Y la lengua, muchas veces no nos damos cuenta y tenemos unas movilidades como concentración de músculo que no tienen sentido, y que mucha gente pues está moviendo la lengua continuamente con motivo o sin motivo. A veces hay un motivo que empiezan a hurgar en los dientes muchas veces. A lo mejor un relieve de una muela que tiene una pequeña fisura y no te has dado cuenta. Y estás ahí. Un empaste ya antiguo que se ha estropeado y estás rozando continuamente con la lengua. Una prótesis que no está finamente terminada porque ya se ha desgastado con el tiempo. Eso junto a un acúmulo de estrés y determinados momentos de la vida en los que uno tenga cierta carga estresante o cierta carga de tensión. Entonces tenemos una caja donde el techo es el paladar, unos barrotes, que son los dientes, como si estuviera la lengua dentro de una celda, y la lengua debe estar en reposo, menos los momentos en los que se le necesita, para hablar, para comer, para mezclar el bolo, para tragar, para sellar, pero mientras la lengua está tranquila. Claro. Si la lengua no está tranquila y está apretando o está creando esa parafunción para la cual no está diseñada, pues está haciendo continuamente roces y está irritándose interiormente. Esa irritación interior es porque interiormente, y esa es la sensación. La foto es una foto un poco descriptiva de qué es lo que siente. Y los pacientes... ¿Y qué es lo que siente? A ver la foto. Pacientes... León, a ver, los pacientes... Se está quemando la lengua. Los pacientes sienten verdaderamente una sensación de quemazón fuerte. No me digas. Que lo como si te estuvieras quemando de verdad. Como si te estuvieras quemando la lengua. Hay una sensación insoportable que merma tu calidad de vida, tu tranquilidad, tu comunicación. Es algo de lo más inquietante. Y además te crea un poco la intranquilidad de qué tendré yo ahí. Hasta que no llega el diagnóstico, es terrible para mucha gente. Porque se le hacen un montón de tipos de estudios a la búsqueda de algún problema importante. E incluso se dan casos, sobre todo en pacientes que tienen este problema, como una guindilla, como si te estuviera ardiendo con algo, ¿no? Determinados pacientes jóvenes que sienten este síndrome y que en esa sensación dicen, Dios mío, ¿tendré yo algo gordo? ¿Tendré un cáncer? ¿Tendré un tumor? ¿Tendré algo? Esa cancerofobia. Porque al fin y al cabo muchas veces lo importante es que sepamos lo que tenemos. Esa incertidumbre es matadora, ¿no? Eso es lo que más miedo produce, la incertidumbre. Esta fotografía es muy buena, fijaros, es una fotografía que es muy frecuente. ¿Esta lengua tiene un síndrome de boca ardiente? Y parece más bien normal. Bien, pero fíjate bien las indentaciones que tiene. Esto es como la huella, tiene un dibujo de la huella de apretamiento contra los propios dientes. Estas huellas. De cómo puede ocurrir. Como si fuese aquí la huella de los dientes. En un mapa, ¿no? Exactamente, lo que tiene es como unos, es verdad, tiene como unos relieves. Dice León, la horma de los dientes. En el que efectivamente se siente la huella de los dientes apretando la lengua contra los dientes, y donde también estamos viendo unos puntitos rojos como si estuvieran más llamativos o más lisa la zona aquí, ¿no? En la punta, en la zona de los roces, ¿no? Este es un color normal de lengua muy bueno, y aparecen algunos puntitos o un enrojecimiento o una zona lisa de la lengua. La lengua nos dice mucho. La lengua nos cuenta mucho sobre patologías del resto del organismo, digamos una lengua sana, que es tan importante para la vida, para que toda nuestra boca esté sana. La lengua nos cuenta mucha información a los médicos, ¿no? Pero en este caso lo que estamos viendo son indentaciones, son huellas de esa parafunción, de ese apretamiento. Y todo esto, si además, si se están dando
situaciones estresantes y tú no te das cuenta que esto está ocurriendo, el paciente que tú le ves este dibujo no sabe ni que tiene este dibujo, no se ha dado cuenta. No. Y es por como yo puedo ir marcando con una manía o puedo ir desgastando un diente, ¿no? Son parafunciones, son movimientos o presiones indebidos que no tienen sentido y que no dejan de ser producto de una descarga de la tensión emocional, ¿no? Bien, por tanto tenemos el primer causante del tema, que es el estrés. Uno de los principales causantes que es el estrés. Algo que padecemos todos. Que padecemos todos, pero también muchas veces conflictos no resueltos o tensiones que uno desconoce de problemas acumulados, donde van creándose esas parafunciones, que puede ser esta o puede ser otras muchas. Sí. Puede ser el mordisqueo de una uña continuo, con los desgastes de los dientes, sí, con ese apretamiento, o de tener manías de movimientos que no tienen sentido, todo ese escape de conflictos interiores no resueltos. Luego, dentro de lo que hablaremos, porque cuando hablemos de tratamiento veremos que es multidisciplinar, que debe atenderse de diferentes maneras según la situación de cada paciente particular, sí, pues veremos que tiene muchísima importancia esa relajación, bien, que es una de las cosas que siempre hablamos cuando hablamos de los hábitos normales para una vida sana, ¿no? Bien. Que siempre hablamos de una serie de cuidados que tenemos que tener y uno de ellos es la posibilidad de nosotros relajarnos y de tomarnos las cosas en su medida, ¿no? Bien, tenemos el estrés como uno de los causantes, pero hablábamos antes de la menopausia, de todo ese tiempo alrededor de la mujer donde las hormonas van variando, van cambiando, donde se producen una serie de cambios que realmente alteran la vida cotidiana de la mujer, incluso llega a estadios donde las mujeres tienen una desesperación total porque no están acostumbradas, ¿no? ¿En qué medida tiene que ver ese tiempo de menopausia, de climaterio, con el síndrome de la boca ardiente? Es muy cierto que la mayoría de personas que acuden con este problema a la consulta vienen muy desesperadas porque ya han hecho ese recorrido itinerante por diferentes médicos donde no se le ve ninguna otra patología y al final se achaca a los nervios, ¿no? Sí. Y al final son pacientes que bien por crisis en la vida acaban con ansiolíticos o acaban si tienen algún tipo de depresión especial con antidepresivos. Y es cierto que en una alta frecuencia, en una alta proporción, son pacientes perimenopáusicas, es decir, en esa etapa del climaterio en el que llegando la menopausia es la desaparición de la menstruación por agotamiento de la función ovárica, hay un cambio hormonal y hay un cambio que es fisiológico en la vida de todas las mujeres, que es algo que tiene que ocurrir, pero que si es bien descubierto que determinados factores que aparecen no están bien llevados, es fácil resolverlo, pero muchas veces se desconoce. Y entonces tú entras en un momento de tu vida en el que cambia tu irritabilidad, la forma de tomarte las cosas, tu conformidad contigo mismo, el momento en el que vives y las cosas no cumplidas, eso mezclado con una serie de parámetros clínicos evidentísimos en torno a las hormonas, como son la densidad de hueso, la osteoporosis y determinadas funciones orgánicas, ¿no? Entonces, todo eso desconocido, no sabe uno lo que tiene, ha llegado poco a poco, te tiene desconcertada y empiezas a sentir determinadas sintomatologías y no sabes a qué achacarla. Y verdaderamente en estos casos, si no atiendes bien el problema y acabas con más medicación, la misma medicación puede hacer que tengas menos saliva y la lengua esté menos lubricada. Bien. Estamos sentando las bases de algo que es como ¿qué prevalencia puede tener? O sea, ¿cómo de frecuente es? Se ha descrito en toda Europa cercano al 5-7%, eso es mucho porcentaje. ¡Qué barbaridad! Muchísimo en sus diferentes medidas, ¿no? Y es algo que no tiene que ver con las comidas, incluso a veces se alivia comiendo, porque cuando la boca empieza ya a tener su función y no está... Tienes más saliva. Tienes más saliva, tienes un movimiento más fisiológico, está más en su sitio y la cabeza la tienes en otra cosa. Sí. Y aquello desaparece y además no sabes por qué ocurre. E incluso se duerme bien teniendo este problema. Sí. No es un problema orgánico que te despierta a medianoche, sino que es algo que ocurre a lo largo del día muy frecuentemente y la paciente, el miedo que tiene es esto me está quemando continuamente, no sé lo que tengo, nadie da con lo que tengo y además no hay nada que me alivie. Bien. Teníamos un esquema, León, sobre el síndrome de la boca ardiente, donde se veían algunos de los elementos que influyen. Pero hay algo que influye claramente, que es siempre solemos detectar algún desencadenante. Ese desencadenante puede ser desde
mezclado con ese momento de climaterio muy frecuentemente y con esos momentos de estrés, Sí. muy frecuentemente algún desencadenante que puede ser o la muerte de un ser querido, o la ida de los hijos de casa, o incluso algo tan pequeño como un trozo de diente que se ha partido y que crea un roce. Es decir, tanto locales como generales, interviniendo. Tanto mecánicos como psicológicos. Sí, señor. Entonces, de esa manera está empezando el desencadenarse una auténtica neuropatía, una auténtica hipersensibilización de esa cantidad de nervios que tenemos en la capa mucosa inferior de la lengua, ¿no? Lo cual, Alberto, me da a pensar que el tema se produce sobre la edad de los 40 o 50 años y que no es cuestión de gente joven, sino es más bien de gente ya madura. Hay pacientes jóvenes que padecen este síndrome, este cuadro clínico, pero desaparece con más facilidad, es más fácil tratarlo y además, en cuanto es consciente del problema, hay varias formas de ayuda que son rápidas de ejecutar en torno a la lubricación, en torno a la ayuda psicológica de resolver un problema o ese conflicto no resuelto y también con determinados compuestos que ayudan a esas terminaciones nerviosas con vitamina B y con determinados antioxidantes que podemos ayudar mejor a esos pacientes jóvenes. Y además el paciente joven acude de otra manera, suele acudir más con ese miedo a otra patología desconocida o al cáncer o a esa cancerofobia que quedan con una tranquilidad tremenda que le aminora el estrés y que le ayuda a que aquello se vaya en cuanto ya tiene la conciencia de que es algo que no tiene una trascendencia grande médica y que curará, ¿no? En los pacientes mayores es un poco más complicado. Es más complicado porque los conflictos se ven de otra manera. Tú imagínate una señora ya que ha pasado por la menopausia, que está en climaterio o que está en épocas posteriores, en el que se acumulen problemas de familiares que ya no están, en el que viene algo más, el estoy más sola, en el que ya en la vida no hice tal o cual cosa que podría haber hecho, estoy más torpe. Hay una serie de factores que eso pone todo mucho más complicado y necesitan una ayuda mucho mayor. No es descartado otras patologías, hay descartar que sean otras cosas. Pero cuando se tiene claro el diagnóstico, que es un síndrome de boca ardiente, vosotros sí que dais soluciones. Sí, el diagnóstico es eminentemente clínico. Es un diagnóstico en el que el paciente te describe totalmente la situación y corresponde a un auténtico patrón. Pero ya hemos hablado que se pueden dar muchísimos factores que confluyen en este paciente y determinados factores hay que tratarlo, depende de cada persona. Por lo tanto, el tratamiento no es que tengamos un tratamiento concreto y ese tratamiento concreto te tomas tal medicamento y desaparece la enfermedad. Eso no existe con la boca ardiente. La boca ardiente es un síndrome, una entidad clínica complicada de tratar, donde debe ser un tratamiento multidisciplinar. De tal forma que a veces habrá que atender a esos conflictos no resueltos y tener una ayuda psicológica. Es posible que tengamos que tener ayuda. Fíjate, ese esquema es muy bueno. La mezcla del climaterio y el estrés y un precipitante pueda crear un desorden de los neurotransmisores. Otras veces habrá que tratar la parafunción, es decir, ese hábito que decimos de proyección de lengua y de hipermovilidad. A veces tenemos también que ayudar a la lengua con fisioterapia. Hay determinados tratamientos de fisioterapia y de drenaje linfático que practicamos en la consulta y que nos ayuda a que la lengua se encuentre mucho más confortable. Otras veces se dan determinados medicamentos que ayudan con ese desorden del neurotransmisor, que son complejos vitamínicos de la familia vitamina B y también determinados antioxidantes, ¿no? Y ya digo, esa ayuda, sobre todo el tema también de la lubricación, porque muchísimas veces nos encontramos con una saliva disminuida, a veces por la misma edad, por la menor función de las glándulas salivares, a veces por la aparición de medicamentos que tienen el efecto indeseable de aminorar la producción de saliva, y la lengua al final está dentro de un engranaje donde necesita, como cualquier máquina, un lubricante para que funcione y no quede aquello entablillado, ¿no? Como cualquier máquina, cualquier motor de un coche o de una fábrica necesita ese aceite para que digamos toda la mecánica vaya bien. La lengua necesita de la saliva. Y la saliva con sus componentes y al final lo que tenemos que tener es una boca sana dentro de unas normas de higiene sana. Esto, conociendo bien el síndrome y viéndolo venir, hay una serie de pautas preventivas importantísimas que podemos dar y resumir muy brevemente. Perfecto. Me pregunta León, que es mi asistente, si el pH, o sea, la acidez o la alcalinidad de la saliva,
es importante dentro de este síndrome? Esa saliva tiene que tener unos componentes de minerales, tiene componentes de fosfatos, tiene componentes que además no solamente la acidez que tenga, sino cómo amortigua los picos de acidez después de la masticación y de la comida, donde pueda también tener elementos que amortiguan esa subida de acidez para que tengamos un buen equilibrio de la flora bacteriana, ¿no? Efectivamente, la saliva es importantísima, no solamente en su cantidad, en su calidad, en su situación, en su producción, en su momento, sino también en su pH, efectivamente. Ahí tenemos la cantidad de parámetros tan fundamentales en algo que para nosotros es cotidiano. Evidentemente el 99% es agua. Un pequeñísimo componente orgánico e inorgánico, pero que es fundamental para cumplir su función. Y mucho más si estamos hablando de síndrome de boca ardiente. El agua es clave en este tema. Efectivamente. Bueno, qué interesante y qué bien, yo creo, hemos planteado por parte del doctor Cuevas algo que es muy frecuente, un 5 o 6% de la población. Es que es mucho, a partir, supongo, de cierta edad, ¿no? Pero es una cantidad de personas que a lo mejor están sufriendo y no se deciden a ver qué está pasando ahí, ¿no? Lo ven como ya cotidiano, se aguantan. Y es fundamental un estudio personalizado. De cada persona. Porque cada uno tiene un diagnóstico diferente y un tratamiento diferente. Bueno, gracias al doctor Alberto Cuevas. Muchas gracias, Alberto. Gracias siempre. Gracias, como siempre, de la clínica Cuevas Queipo, que nos ha traído algo que padece muchísima cantidad de personas y que está ahí en el ostracismo y el anonimato y te condiciona la calidad de vida. Bueno, pues espero que hayamos aportado un granito de arena a solucionar algún problema o a poner en marcha los mecanismos de alguien que lo sufre para acabar de una vez por todas con esa sin vivir. Familia, muchas gracias. Mañana nos vemos, que lo paséis muy bien, disfrutad del resto del día. Y mañana estamos aquí otra vez contando cosas de salud que os sirvan para vuestra calidad de vida. Adiós y gracias a todo este equipazo fantástico que hace posible que tengamos la posibilidad de aprender tanto en salud. Adiós. Hasta luego.